Hoy muchas personas tienen miedo. Miedo a la muerte, a las enfermedades, al fracaso o a tantas otras cosas. Y cada día observo cómo muchos pacientes jóvenes presentan trastornos de ansiedad, depresión. Incluso muchos necesitan consumir fármacos que los ayuden a dormir, a no pensar. Y este temor puede limitar nuestra vida e impedirnos ser felices. El miedo es una reacción emocional ante una amenaza percibida y puede ser razonable y tener una función de adaptación ante un peligro real, pero también puede ser desmedida y dañina, provocando una gran perturbación angustiosa de nuestro ánimo, que finalmente, si ese miedo se prolonga, puede generarnos una enfermedad o el aislamiento. El libro de Urantia, en el documento 99, nos dice que durante los tiempos psicológicamente agitados que vivimos ahora, en medio de trastornos económicos, contracorrientes morales y mareas sociológicas desgarradoras, miles de hombres y mujeres se han dislocado humanamente. Están ansiosos, inquietos, temerosos e inestables, y necesitan más que nunca en la historia del mundo el consuelo y la estabilidad de una religión sana. Que existe un estancamiento espiritual y un caos filosófico en presencia de unos logros científicos y de unos desarrollos mecánicos sin precedentes. Que aunque la religión ha sufrido muchas influencias, como la mezcla repentina de culturas, la entremezcla de credos, la disminución de la autoridad eclesiástica, etc., pero que no existe ningún peligro en que se vuelva cada vez más un asunto de experiencia personal, con tal que no pierda de vista su motivación de servicio social desinteresado y amoroso. A veces sufrimos demasiados contratiempos que no sabemos canalizar, pérdidas, a veces de nuestros padres, de nuestros hijos, de nuestra pareja. Y eso nos lleva a aislarnos de los demás y a crecer con un sentimiento de inferioridad, de desamparo, a no entender la vida, a pensar y a decir ¿por qué nos ocurre esto a nosotros? Y en definitiva, la vida se convierte como una jaula. Huimos de los demás. Mientras estaba en las montañas con Ganid, Jesús encontró así a un joven que estaba con temor. No podía encontrar ningún ánimo ni consuelo en sus semejantes y había subido a las colinas a buscar la soledad. Como no estaba dispuesto a hablar, Jesús comprendió que no podía forzarlo. Y entonces le hizo una pregunta
que a veces era su herramienta para poder sacar lo mejor de los demás. Preguntar para dejar que el otro responda y de esa manera ser útil, servir de ayuda. Él conoce como nadie nuestro interior y sabe de qué forma ayudarnos. Lo mismo hizo con este joven de las montañas. Le preguntó por uno de los senderos que conducían a una ciudad, a Fénix. Le pidió su ayuda para encontrar el mejor camino hacia este lugar. Jesús sabía que le iba a encantar esta pregunta, porque sabía perfectamente que el muchacho conocía como la palma de su mano todas aquellas montañas. De esta manera, el joven temeroso olvidó por un momento su miedo y le explicó maravillosamente bien a Jesús el mejor camino hacia el destino que él buscaba. Es así como Jesús, de igual manera, lo estaba ayudando y orientando para que este joven encontrara también el mejor camino hacia el destino que buscaba en su corazón, mientras permanecía allí en la ladera de la montaña. Tras una breve conversación, finalmente lo sentó allí a su lado, mientras le hablaba de los senderos del servicio y de los caminos de la felicidad que conducen desde las penas del yo a las alegrías de aquellas actividades que nos llevan a servir a los demás con amor y a servir a nuestro Padre del Cielo. Jesús le dijo: Amigo mío, levántate, ponte de pie como un hombre. Puedes estar rodeado de enemigos mezquinos y de muchos obstáculos que pueden retrasar tu marcha. Pero las cosas importantes y reales de este mundo y del universo están de tu parte. El sol sale todas las mañanas para saludarte exactamente igual que lo hace para el hombre más poderoso y próspero de la tierra. Mira, tienes un cuerpo fuerte y músculos poderosos. Tus facultades físicas son superiores a la media. Por supuesto, todo eso no sirve prácticamente para nada mientras te quedes aquí sentado en la ladera de la montaña, lamentándote de tus desgracias reales o imaginarias. Pero podrías hacer grandes cosas con tu cuerpo si quisieras apresurarte hacia los lugares donde hay grandes cosas por hacer. Tratas de huir de tu yo infeliz, pero eso no es posible. Tú y los problemas de tu vida son reales. No puedes huir de ellos mientras estés vivo. Pero mira, además, tu mente es clara y capaz. Tu cuerpo robusto tiene una mente inteligente que lo dirige. Pon tu mente a trabajar para resolver sus problemas. Enseña a tu intelecto a trabajar para ti. No te dejes dominar por el miedo como un animal sin discernimiento. Tu mente debería ser tu valiente aliada en la resolución de los problemas de tu vida, en lugar de ser como tú, como lo has sido,
su abyecto esclavo atemorizado y el siervo de la depresión y de la derrota. Pero lo más valioso de todo, tu verdadero potencial de realización es el espíritu que vive dentro de ti. Él estimulará e inspirará tu mente para que se controle a sí misma y active a tu cuerpo si deseas liberarlo de la cadena del miedo. Así permitirás que tu naturaleza espiritual comience a liberarte de los males de la indolencia, gracias a la presencia y al poder de la fe viva. Verás entonces cómo esta fe viviente vencerá tu miedo a los hombres mediante la presencia irresistible de ese nuevo y predominante amor por tus semejantes que pronto llenará tu alma hasta rebosar. Porque en tu corazón habrá nacido la conciencia de que eres un hijo de Dios. En este día, hijo mío, has de nacer de nuevo, restablecido como un hombre de fe, de valor y de servicio consagrado a los hombres, por amor a Dios. Cuando te hayas reajustado así a la vida, dentro de ti mismo, también te habrás reajustado con el universo. Habrás nacido de nuevo, nacido del Espíritu, y en adelante toda tu vida será una consecución victoriosa. Los problemas te fortificarán, las decepciones te espolearán, las dificultades serán un desafío y los obstáculos un estímulo. Levántate, joven. Di adiós a la vida de temores serviles y de huidas cobardes. Regresa rápidamente a tu deber y vive tu vida en la carne como un hijo de Dios, como un mortal dedicado al servicio ennoblecedor del hombre en la tierra y destinado al magnífico y perpetuo servicio de Dios en la eternidad. Este joven, llamado Fortunato, según nos dicen en el documento 130, podría ser tú o yo. Él se convirtió más tarde en el jefe de los cristianos en Creta e hizo grandes cosas y esfuerzos por elevar a muchos creyentes en el reino. Muchos nos sentimos atraídos por Jesús, al igual que este joven y al igual que Ganid, el joven indio que le acompañó por sus viajes por el Mediterráneo y que, observando esa atracción que Jesús ejercía sobre los demás, le preguntó un día qué había que hacer para tener amigos, a lo cual su maestro, nuestro maestro, le dijo: interésate por tus semejantes, aprende a amarlos y vigila la oportunidad de hacer algo por ellos que estés seguro que ellos desean. Un hombre que quiere tener amigos debe mostrarse amistoso. Con estas palabras de Jesús, como siempre, no tengo mucho más que añadir. Solo decirte, a ti que tienes miedo y que vives en soledad, que no encuentras consuelo, al igual que yo un día también tuve miedo, pero quise buscar la verdad. No veas esta vida como un lugar de sufrimiento.
Mírala tan solo como el lugar donde tu Padre quiere probar tu valentía. Esta religión personal de Jesús tiene la misión de prepararnos para enfrentarnos de manera valiente e incluso heroica a las vicisitudes de la vida. Cita textual del libro de Urantia. No dejemos que nuestros miedos sustituyan a nuestros ideales. From the day we arrive on this planet, unblinking, step into the sun, there is more to see than can never be seen, more to do than can never be done. It's far too much to take in.